Buenas noches. Buenas noches de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, querida iglesia? Muy feliz cumpleaños, querida iglesia. Dios ha sido fiel, ¿eh? Dios es fiel. Dios no cambia, ¿no? Qué increíble, ¿no? Como el Señor sostiene su obra, ¿no? Así que bueno, contento de visitarlos nuevamente. Es un privilegio poder compartir la palabra, una fecha tan especial para ustedes, ¿no? Así que bueno, veo que estaban hablando del tema de la esperanza, la esperanza. José me dijo que ese iba a ser el tema de la esperanza. Yo voy a hablar de un tema muy parecido a la esperanza, no se escribe igual, pero en cierta manera está enfocado a lo que es la idea de entender la razón de nuestra existencia acá en la tierra cada día. Yo titulé el mensaje de hoy afirmando el propósito. Pero antes de comenzar con el mensaje, con el pasaje que elegí para esta noche, me sorprendió otra vez escuchar en la televisión y ver un informe de estadísticas que se hacen en Argentina, de tasas de estadística, de ver cómo en estos últimos 3 años se ha incrementado en forma exponencial, es así, la tasa de suicidios. Se calcula en este momento que cada 2 horas en Argentina, una persona se suicida. La tasa de suicidio ha sido tan alta en estos últimos 3 años que inclusive ha superado la tasa de accidentes de tránsito. ¿Se acuerdan que unos años atrás la tasa de muerte por accidentes de tránsito creo que estaba primera en la lista, ¿no? Bueno, hoy la tasa de suicidio supera a la tasa de muertes por accidentes de tránsito. E inclusive la tasa de suicidios supera la tasa de homicidios dolosos y no dolosos. Y muchos especialistas dicen que esta tasa está en una condición ascendente. Triste lo que está pasando en Argentina. Y, ¿saben? Hace no mucho tiempo estuve viendo un documental. ¿Se acuerdan la crisis del año 39? No sé si lo estudiaron, la crisis del 39 en Estados Unidos. La crisis del 29, perdón, en Estados Unidos, donde las bolsas se vino a pique, donde muchas empresas quebraron. Y cuenta la historia de un joven de 26 años, un joven talentoso, trabajador, empresario, padre de 2 hijos pequeños, de un hijo de 2 años, de un hijo de 4 años. Y la noticia surgió porque en ese año de crisis económica, las tasas de suicidios crecieron enormemente. Y este joven fue una estadística dentro de esa tasa de suicidios, porque se arrojó de un 10º piso para quitarse la vida. Pero lo que más me llama la atención es lo que decían las personas que vivían en el edificio con él. Estas personas en varias ocasiones se lo cruzaban a este joven, empresario de 26 años, y decía lo siguiente: la vida ya no tiene sentido para mí. Me siento vacío. Todo lo que me espera son años de rutina y exigencias interminables y ningún tipo de alivio. Querida iglesia, quiero hablarles en esta noche de cuando la vida se vuelve tediosamente repetitiva, común y monótona. Saben, debemos entender que la monotonía no es la ausencia de actividad. La monotonía es la ausencia de un propósito detrás de la actividad. Es la ausencia de una razón, de un ser, de una significación de lo que estás haciendo. Puedes ser una persona ocupada en muchos frentes, con muchas cosas haciendo, en tu trabajo, en tu familia, aún inclusive en la iglesia, pero puedes ser una persona que se encuentra desalentada, aburrida y con un sentido de apatía. ¿Saben, hermanos? Esta condición es una condición que se puede convertir en algo muy peligroso. ¿Sabes? Satanás lanza constantemente dardos encendidos contra nosotros. ¿Y sabes cuál es uno de los dardos encendidos predilectos de Satanás? El dardo de la monotonía. ¿Y sabes cuando Satanás lo lanza contra tu vida y este dardo te hiere? Su veneno
se desparrama con tanta velocidad en tu cuerpo que lo que produce es un estado de aletargamiento espiritual. Hace que seas una persona indiferente, hace que seas una persona que vive en una situación de desilusión constante. Y Satanás lo que hace a través de este dardo es convertirnos en víctimas fáciles de manipular en sus manos. Por eso en esta noche, queridos hermanos, quiero que tomen conciencia de la importancia de dar batalla a esta condición. Es importante que entendamos que es importante prestarle batalla a esta condición que nos mantiene tibios y aletargados espiritualmente. Es importante que presentemos batallas si queremos levantarnos por encima de la mediocridad de nuestra vida espiritual y vivir una vida en comunión con Cristo que sea fructuosa. Ahora, si esta condición es tan peligrosa, si esta condición atenta contra nuestra espiritualidad y el enemigo de nuestras almas la utiliza con tanta astucia, tiene que haber algún tipo de conocimiento, algún tipo de técnica. Los chicos acá del reino de los cielos de los niños, ¿saben? Tiene que haber algún conocimiento, alguna técnica que nos permita poder afrontar esto. Y saben, en la palabra de Dios hay armas, hay técnicas que nos permiten afrontar lo que es la condición de la monotonía. Pero ¿saben qué es lo increíble de todo? Que estas armas, estas técnicas, las vamos a encontrar en una oración que hizo un hombre hace varios siglos atrás. ¿Y saben lo que me impacta en esta noche? Es cómo el Señor prepara las cosas. Porque lo escuché a José Miño, padre del pastor, el padre del pastor, José Miño, y él leyó un versículo, ¿no? El Salmo 90. Y saben, vamos a hablar del Salmo 90. Saben, el Salmo 90 es un salmo que muchos comentaristas, muchos estudiosos de la Biblia, lo atribuyen ¿a quién? A Moisés. Es más, dicen que es el único salmo de Moisés. Ahora, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Sí o no? Si hablamos de Moisés, ¿qué te viene a la memoria? Que fue un pastor, pero que también fue un gran líder. Nos viene a la memoria que fue una persona de acción, que fue una persona decidida, que fue un guiador de su pueblo, Israel, después del Éxodo, que fue una persona que se mantuvo fiel ante Dios en la mayor parte de su vida, que fue una persona que tuvo que tomar decisiones como líder de su pueblo, que fue un hombre al cual Dios le encomendó los mandamientos escritos en tablas. Pero lo que pasamos por alto muchas veces en la vida de Moisés es lo otro que él tuvo que vivir. ¿Saben? Un aspecto que no vemos de la vida de Moisés, y es algo que pasamos por alto, es que Moisés vivió una vida repetitiva y llena de rutina. Fue una vida monótona en muchos aspectos la de Moisés. ¿Sabes? A la edad de 48 años nos dice la Biblia que Moisés tuvo que dedicarse al pastoreo de los rebaños de la oveja de su suegro. Y después nos dice la Biblia que después del Éxodo, durante 40 años más, tuvo que transitar en el desierto liderando a los hebreos que habían salido de Egipto. 40 años, hermanos. 40 años haciendo lo mismo de siempre, en el mismo desierto, con el mismo escenario, con el mismo pueblo quejoso, con el mismo pueblo que tenía una actitud negativa, con la misma arena del desierto, con el mismo arbusto, con las mismas estrellas a la noche, con el mismo clima, con las mismas personas. Lo mismo y lo mismo. Siempre lo mismo. Y saben, Moisés era una persona que tranquilamente como nosotros podía caer en la condición del fastidio por la monotonía. Por eso el Salmo 90 es tan importante que lo podamos estudiar en esta noche. Porque saben, hermanos, debemos entender que nuestro problema con la insatisfacción, con el aburrimiento, comienza
bajo el hechizo de la monotonía. Y saben, hermanos, cuando estamos sufriendo lo que es la monotonía, somos absorbidos por una mentalidad de desinterés, por una mentalidad de despropósito, y hasta tal punto llegamos a esa condición mental que llegamos a pensar e inclusive llegamos a decir, ya nada me importa, ya nada importa, ya nada importa que sea un buen esposo, ya nada importa que sea una buena esposa, ya nada importa que sea un buen padre, ya nada importa que me esfuerce en el trabajo. ¿Saben qué, hermanos? Hasta llegamos a la condición de decir, ya nada nos importa en las cosas de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 73? Versículo 13. Asaf llegó a una condición de desilusión cuando dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Saben, queridos hermanos? Ya nada importa cuando perdemos de mira al Señor en los asuntos rutinarios y repetitivos de la vida. ¿Cómo podemos luchar con este estado? ¿Cómo podemos afrontar esta condición? Salmo 90, versículo 1, dice así. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Saben cómo debemos luchar con este estado de desánimo, de frustración, de desaliento, bajo las tareas rutinarias, repetitivas? Hacer como lo hizo este antiguo pastor y líder de Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar clamando a nuestro Dios. Señor, qué alivio, hermanos, es poder clamar a Dios en esos momentos. Y mientras lo hacemos, qué lindo es pensar y recordar que ese Dios ha sido nuestro refugio, nuestra morada, nuestra protección, nuestro hogar en esta vida. ¿Saben, querida iglesia? No hay morada, no hay refugio, no hay hogar, no hay protección en este inmueble llamado planeta Tierra. Solo en Él hallamos la protección. Ahora te pregunto, ¿lo comprendemos esto? ¿Le dices al Señor cada día, Señor, tú eres mi hogar? Señor, tú eres mi habitación. Señor, tú eres mi refugio. ¿Sabes? El Señor es el hogar de todo hombre en todas las generaciones. Él es nuestro refugio. Pero el versículo 2 continúa diciendo, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Saben? No solo el salmista clama a Dios como el refugio, su protección, su hogar, sino que lo que hace el salmista es remontarse en su pensamiento al principio de la creación. Y ¿sabes? Lo hace para llegar a la conclusión de que antes que algo existiera, Dios ya existía. Lo que está diciendo acá el salmista es, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, tú siempre fuiste Dios. ¿Saben, hermanos? Dios existe independientemente de toda su creación. ¿Saben? Dios es Dios. Hasta el punto extremo del pasado, hasta el punto extremo del futuro, no hay punto donde Dios nunca ha estado. Dios está presente. Y ¿sabes? Como Dios está presente en toda la extensión de la existencia de tu vida, en los asuntos cotidianos y repetitivos, ¿sabes? Dios es consciente de lo que vives en ellos. ¿Sabes, hermano? Dios es Dios. Aún en las cosas insignificantes y sin valor que vos transitas y considerás en tu vida, ¿sabes? Para Dios, esos laxos, repetitivos e insignificantes, para Dios son significantes. Porque en la presencia de Dios, hermanos, siempre hay propósito y significado.
San hermanos, Dios siempre está. Desde el ayer hasta el mañana, Dios. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes, Dios. Cuando comenzaste el jardín de infantes y culminaste tus estudios, sea en la secundaria, en la facultad, ¿sabes? Dios. En las cosas pequeñas que haces, que no trascienden en los portales de noticias ni en las redes sociales, y aquellas que sí son importantes, que trascienden los noticieros internacionales, ¿sabes quién está? Dios. En los primeros días de tu matrimonio y en los últimos días junto a tu esposa o esposo, Dios. ¿Saben, hermanos? Dios siempre va a estar. Qué bueno decirle a Él, Señor, tú estás en todos esos años. Tú estás presente, Dios, aun cuando todo sale mal. ¿Sabes, querida iglesia? Cuando esos días malos se aniden en tu corazón, cuando en tu corazón se anide el sentimiento del cansancio, del fastidio, es cuando Dios nos recuerda que en esas tareas insignificantes y rutinarias que son para vos, Él es el dueño de ellas. Y sabes, Él siempre tiene un propósito donde vos no ves ninguno. La próxima vez que te sientas pegoteados en los dedos de la monotonía, ¿sabes qué tenés que decir? Desde el ayer hasta el mañana, tú, oh Señor, estás presente. Y a ti te importan. Amén. Continuemos con el Salmo 90. Leamos del versículo 3 al 12. Dice así: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor fuimos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste todas nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Saben estos versículos que leímos? Vemos que el salmista entiende y comprende que los días, que la vida es corta. Es como la hierba que crece y el otro día se corta y se seca. Es más, el versículo 10 nos dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y con toda la furia, si hablamos en nuestro lenguaje, algunos llegan a 80. Es más, no solo dice que la vida es corta, sino que nuestros pecados, nuestros errores, a Dios le son obvios. Dios conoce todo. Y después de decir todo eso, el salmista dice en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes lo que está acá diciendo el salmista? Está diciendo, quiero que mis pocos días no estén vacíos de propósito. ¿Saben, hermanos? La vida es corta. Y existe el problema o el peligro que en esos días que son pocos, sean días vacíos. Sean días mal vividos en las cosas de Dios. Días infructuosos. Por eso el salmista dice esto en el versículo 12. Ahora fíjense que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Se saca el salmista, me da gracia este versículo. ¿Saben por qué? Porque me recuerda la primera vez que yo lo leí. Era nuevito en la fe. Cuando lo leí por primera vez digo, enséñanos a contar nuestros días. Yo, ¿qué quiere el Señor? ¿Que me compre un calendario y empiece a marcar los días? No, no es eso. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que lleves una cuenta de los años que tenés? ¿Qué quiere el Señor? ¿Que te acuerdes de la fecha de tu cumpleaños? No es eso lo que dice el versículo. Es algo mucho más profundo, hermanos. O sea, interesante es que la palabra enséñanos significa haznos conocer.
haznos conocer. Y la palabra contar significa tomar en cuenta. Ahora, interesante porque si tenemos que hacer una paráfrasis de este versículo, lo podríamos leer de la siguiente forma. Dice, haznos conocer cómo tomar en cuenta el significado de la brevedad de nuestros días para que podamos ganar la facultad de la vida como tú la ves. Vuelvo a leer, haznos conocer cómo tomar en cuenta el significado de la brevedad de nuestros días para que podamos ganar la facultad de la vida como tú la ves. ¿Saben qué, hermanos? Debemos pedir la sabiduría de Dios para que Dios nos dé la facultad de ver la vida aún en esos días que son ordinarios, que son comunes, que son repetitivos, y podamos ver a través de ellos como Dios los ve, días provechosos. Es más, si tendríamos que hacer una oración de este versículo, al Señor le diríamos, Señor, en las monótonas tareas cotidianas que tengo que atravesar cada día, hazme conocer cómo ver cada día como tú los ves. Son hermanos, si tenemos que traspasar o trasladar este versículo a las acciones cotidianas que todos nosotros como humanos hacemos cada día, una docente tendrá que dirigirse al Señor diciéndole, Señor, en las tareas rutinarias de las clases, semanas tras semanas que tengo que dar en un colegio, enséñame a mostrar el significado de la inversión que estoy haciendo en estos niños. En un siervo que está trabajando, una sierva en la iglesia que está sirviendo, la oración de ese siervo tendría que ser, Señor, en el esfuerzo ministerial que hago cada semana, trabajando en la vida de personas que aparentemente no responden a las cosas de Dios. Señor, muéstrame una nueva perspectiva de entender que lo que estoy haciendo tendrá un resultado provechoso en tus planes, Dios. O en aquella madre que tiene que dedicarse a la educación de 3, 4 niños. No es fácil educar a los niños. Los niños son difíciles de educar, son hermosos, pero es una tarea agotadora. Es una tarea de todos los días, monótona, repetitiva, rutinaria. Entonces esa madre tendría que pedirle al Señor, Señor, muéstrame que en esta tarea difícil de la educación de mi hijo, de mi hija, un día podré ver el resultado de la obra tuya, Señor, en sus vidas. En conclusión, lo que el salmista nos enseña, la idea es que el Señor nos quiere enseñar la sabiduría. La sabiduría de aceptar la vida día a día. El Señor quiere hacernos conocer la manera de hacer que estos días sean mucho más significativos. Y continúa la lectura, versículo 13. Dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años en que vimos el mal. Qué interesante, ¿no? Versículo 15 dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. ¿Saben? Este versículo es interesante porque lo que está diciendo acá el salmista, le está pidiendo al Señor, es que los alegre tantos días como Dios los afligió. Y ¿saben? Lo interesante es que Dios tiene una manera muy particular, muy sabia, de equilibrar lo bueno con lo malo. Lo que acá está diciendo el salmista es que Dios nos satisface en proporción directa a los días que nos parecieron insignificantes. ¿Sabes? Dios tiene la cualidad de bendecirnos, de compensar los años malos con años buenos. ¿Sabes? Dios es bueno. Y eso es algo que nos alienta y nos consuela. Pero continúa la Biblia, versículo 16 al 17 dice, y aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos
confirma, Señor. ¿Sabes lo interesante de este versículo? Es la palabra confirmar. O sea, la palabra confirmar puede significar dar significado a algo. También significa hacer algo permanente. También significa hacer que algo prospere. Y por último, significa dar propósito a algo. ¿Saben? Acá Moisés nos está diciendo que antes de agotar nuestra mente pensando en los días que fueron difíciles, sin sentido, debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver el significado a la luz de sus planes. ¿Sabes? Cuando Dios confirma la obra de nuestras manos, también nos ayuda a ver el valor de la rutina, de aquello que para nosotros no era importante, que considerábamos común. ¿Saben, hermanos? Dios va a confirmar la obra de tu esfuerzo en el futuro. ¿Sabes? Dios no olvida. Dios da propósito aún a aquellas cosas que vos considerás que son monótonas, rutinarias y vacías. ¿Se acuerdan la historia que le hablé al comienzo del suicidio de este joven? ¿Sabes qué me pregunto? ¿Qué le hacía falta a ese joven? ¿Qué le hacía falta? ¿Sabes qué le hacía falta? La confirmación de la obra de sus manos. ¿Sabes? Le faltó el sentido de pertenencia o el significado en las cosas monótonas y rutinarias de la vida. Dije que era padre, ¿no? De 2 niños. Es una tarea dura ser padre y madre. Educar a las pequeñas criaturas hermosas, yo soy padre. Es lindo, es hermoso, pero son desobedientes. Y ni hablar cuando son adolescentes, porque viene la etapa de la rebeldía. Y sabes, en esos días monótonos, rutinarios, en la crianza de nuestros hijos, muchos padres quieren tirar la toalla. Sabes, quiero decirte en esta noche, que permanezcas firme en la batalla. No decaigas, no dejes de luchar, porque Dios promete que un día va a confirmar la obra en tus manos. Y sabes, vas a mirar, y mirada retroactiva hacia el pasado, y sabes qué vas a decir: valió la pena, Señor, valió la pena. Sabes, en las tareas monótonas de la vida, Dios puede tomar algo que parece rutinario, sin sentido, y utilizarlo como una plataforma para reflejar su obra y a través de esa obra hacer algo significativo. ¿Sabes? Los que crecen en Cristo son aquellos que son fieles en las cosas pequeñas y rutinarias de la vida. Quiero leerles un cuento para culminar. Es un lindo cuento, ¿eh? Pongan atención porque es interesante. Dice así: un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día. Por muchos años, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, el demonio decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente tales como: ¿has estado empujando esta roca por mucho tiempo y no se ha movido? Es que la tarea rutinaria que te ha encomendado tu Dios es imposible de realizar y que solo te conducirá al fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y disolución. El demonio le dijo: ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea rutinaria imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente.
El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad fracasaste. Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que estuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Querida hermana, no es fácil ser esposa, no es fácil ser madre. Como dije antes, la educación es un desafío. Los quehaceres del hogar son demandantes. Y en esa rutina monótona de cada día puedes llegar a desfallecer tu ánimo, tu fortaleza. Quiero decirte algo, hermana. No dejes de empujar la roca. Querido hombre en la fe, varón, no es fácil ser esposo. No es fácil ser cabeza del hogar. No es fácil ser responsable de guiar una familia. Muchas veces flaqueamos. Muchas veces estamos desganados. Somos débiles. Tenemos que lidiar con nuestro trabajo, con nuestros hijos. Muchas veces nos cansamos y nos fastidiamos. Quiero decirte, hombre, no dejes de empujar la roca. Iglesia, el servicio a Dios no es fácil. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La obra muchas veces es ingrata, hermanos. Servir a Dios te pone en un campo de batalla. Quiero decirte una cosa, iglesia. No dejes de empujar la roca. Sabes, un día el Señor vendrá y te dirá, tú fuiste obediente. Tú hiciste lo que te correspondía. Fuiste fiel en esos días, rutinarios y repetitivos. Ahora yo voy a mover esa roca. Amén. Quiero que oremos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y reflexionemos en lo que hemos escuchado. Y oremos al Señor. Señor Dios, necesito cada día, Señor, reconocer que tú eres Señor. Que tú siempre exististe, Señor. En el pasado, en el presente y en el futuro, Señor. Tú siempre estás. Tú eres la habitación, el refugio, el hogar, Señor. De generación en generación. Desde todos los hombres que temieron tu nombre, Señor. Tú has sido la protección. Señor, necesitamos entender que esta vida es corta, Señor. Que los días son cortos. Danos la sabiduría, Padre, para que estos días que vivamos breves en la tierra no sean vacíos. Ayúdanos, Señor, que en las tareas rutinarias, repetitivas, ordinarias de la vida, Señor, podamos hallar detrás un plan, un propósito, Señor, un significado a la luz de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Y, Señor, sabemos que tú un día confirmarás la obra de nuestras manos. En aquellos hijos que estamos educando, Señor. En aquellos niños que estamos instruyendo en la fe, Señor. En aquel hermano o hermana que estamos discipulando, Señor. Ayúdanos a ser constantes y perseverantes, Señor. Porque tú confirmarás, darás
propósito a nuestro esfuerzo, Señor. Miraremos al pasado y podremos decir a una única voz: valió la pena, Señor, empujar la roca. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Sin duda, un mensaje desafiante, un mensaje de ánimo. Y mientras algunos estaban distraídos, quizás con celulares, con videojuegos o con cualquier cosa, Dios estaba hablando. Dios estaba animándote, o al menos intentando hacerlo. Dios estaba queriendo consolarte. Dios estaba queriendo obrar en tu vida. Pero las distracciones a veces pueden más. Pero no es que puedan más que Dios, sino es que pueden más que vos. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar: ¿qué hago aquí? ¿A qué he venido si no es a escuchar la palabra de Dios? Uno tiene que plantearse eso. ¿Venir a ocupar un asiento para decir que la iglesia está llena? Yo creo que la iglesia no tiene 45 años por personas que han venido a ocupar un asiento. La iglesia tiene esa edad porque ha habido hombres que se han esforzado pese a todas las dificultades que han tenido. Y el Señor te estaba hablando. Como decía el hermano, Dios está en todo, en absolutamente todo. Pero la pregunta es, ¿vos le das el lugar en tu vida? Porque Dios es soberano, pero Él no te va a obligar como un títere o una marioneta a que hagas lo que Él quiere. Él está esperando que en tu corazón, agradecido por haberte salvado, te dispongas a servirle como el siervo que sos o la sierva que sos, y reconociendo la grandeza y la bondad de Dios. La vida es corta, decía mi hermano, pero sin propósito, la vida pierde el sentido. Por eso tenemos que hacer que cada día valga. Si se te presentara un ángel y te dijera: mañana a esta misma hora tienes que partir, tu vida se acaba, ¿qué sería lo que harías en ese momento? ¿Lo gastarías para vos? ¿O lo gastarías para Dios? Porque la vida que vale la pena vivir es aquella que cumple el propósito de Dios, porque no estamos trabajando solamente para esta vida, sino estamos trabajando para la vida eterna. Entonces, la vida en Dios tiene propósito. Cuando dejas a Dios de lado, tu vida dejas de vivirla, simplemente existes. Y hay una gran diferencia entre existir y vivir, porque a la vida te la da Dios cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Y déjame decirte que aceptar a Cristo en tu corazón no es hacer una oración, está de moda el decir eso. Hacer la oración de fe, que eso es aceptar a Cristo. No, mi querido hermano, mi querida hermana. Aceptar a Cristo tiene que ver con la convicción de reconocer que soy pecador y reconocer mi incapacidad de limpiar mi pecado. Venir a la iglesia es muy lindo y todo lo que quieras, pero venir a la iglesia no quita tu pecado. Leerte la Biblia no quita el pecado. Orar todos los días y de rodillas no quita el pecado. Mañana vamos a viandas. Ir a viandas y servir a los más necesitados no quita el pecado. Por eso es que Dios, viendo nuestra condición y nuestra incapacidad de limpiar nuestros pecados, Él te amó de tal manera que envió a alguien a que pague el precio que vos y yo no podemos pagar. Ahí es donde entra el amor de Dios por medio de Cristo. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creer en Cristo. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. La Biblia dice en Juan 3:16 que aquel que cree en Cristo tiene la vida eterna.
Pero el que rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, el pasaje más claro que te da la convicción de que sin el Hijo estás condenado. El pasaje más claro que te dice, sin Cristo no hay propósito. Porque Dios ha preparado grandes y buenas obras para vos, pero en Cristo. Porque en Cristo es donde tenemos vida, en Cristo es donde tenemos perdón y en Cristo es donde hay esperanza. Hoy, 45 años, y yo te animo a que puedas darle una oportunidad a Dios, pero una oportunidad genuina. No creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios. Porque creer en Dios basta una religión, cualquiera. Pero creerle a Dios implica conocerle a Él, conocer mi condición frente a Él y conocer que Él es el único que me puede salvar. Porque solo hay un camino y no es el que yo digo, sino el que Él dice. Entonces, dale tu corazón a Dios, que Él se va a encargar de darle un propósito que sobrepase todo este mundo, este universo. Va más allá de lo que vos y yo podemos comprender. En Cristo hay esperanza. Dale una oportunidad a Cristo. Si todavía no has tomado la decisión, hoy es la oportunidad. Hoy puedes acercarte a alguien y hablar, decirle, necesito ese Cristo, necesito tener esperanza. Quiero que mi vida tenga un propósito. Anímate porque mañana puede ser tarde. Que cada día valga la pena.